Hola a todos, comenzamos con nuestras clases de teología moral y bueno, vamos a hacer un repaso un poco de lo que hemos estado viendo, de la importancia de la teología moral, de qué es la teología moral, falsas concepciones de la teología moral o de la moral. También tenemos que ver el acto humano, ¿m? el acto humano como objeto, fin y circunstancia, etcétera, ¿no? Bueno, y la idea es que ustedes puedan ir viendo estas clases y que también puedan, bueno, interactuar los días que tenemos clases, podamos, digamos, ustedes puedan hacer una devolución, es decir, si van comprendiendo lo que se va dando y bueno, podremos hablar ahí en el chat y ustedes me podrán manifestar sus inquietudes. Y bueno, y ciertamente estas clases van a ser puestas en mi canal de YouTube, Padre Gonzalo Ciperiani, y bueno, estarán a disposición también de todas las personas que quieran verlo y tener una introducción a lo que sería la teología moral. Bien, bueno, si ustedes han visto un poquito sobre teología, sabemos que la teología es una ciencia que estudia la revelación de Dios y a Dios que se revela. ¿Bien? Es decir, que la teología es una ciencia porque, si ustedes se acuerdan, del secundario a mí me enseñaron una definición de ciencia, y la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. Es decir, yo puedo hipotizar algo, pero para poder concluir esa hipótesis mía, necesito realizar, verificar las causas y por consiguiente, verificando las causas, puedo corroborar la hipótesis o no. Y eso sería hacer ciencia. ¿Bien? Por ejemplo, bueno, si yo digo el universo surgió como el universo material, digamos, ¿no? Bueno, surgió por el Big Bang. Bueno, pero hay que probar esta cuestión del Big Bang, ¿no? Entonces, bueno, las observaciones de Hubble o luego la observación de que el universo está en expansión, el corrimiento al rojo de las estrellas, entonces nos muestra que esas galaxias o estrellas se están alejando de nosotros. Por consiguiente, podemos volver todo hacia atrás y decir, hace 13.500 millones de años todo esto estaba compactado en un minúsculo punto que tenía tanta temperatura, tantos grados, tanta densidad, bueno, y eso se expandió, y eso es, digamos, entonces el Big Bang. Bueno, se puede comprobar, más o menos, pueden quedar algunas lagunas, pero sería como una ciencia en este caso, que sería la astronomía y la geofísica, etcétera, la astrofísica, perdón. Entonces, bueno, estas ciencias tienen que, bueno, formular sus hipótesis y luego podemos decir realizar sus pruebas, comprobar con los instrumentos y medios que tengan, realizar sus cálculos matemáticos serían, bueno, y comprobar más o menos la existencia de eso que ellos piensan. ¿Bien? Y de todos modos le quedarán algunas lagunas. Esas son las ciencias empíricas, se llaman, ¿no? Es decir, que son ciencias totalmente o casi totalmente comprobables con la experiencia. A tal punto que, según dicen, hoy por hoy, inclusive las formulaciones físicas de la física, bien, moderna, las formulaciones matemáticas de la astronomía, incluso no alcanzan para explicar una teoría, por ejemplo, como la del Big Bang. Porque, por ejemplo, hay algún fenómeno que no pueden explicar ellos, el de la masa de los planetas, de las galaxias, el modo como el universo se va acelerando en su expansión, no lo pueden explicar, y bueno, han hipotizado también una cosa que se llama la materia oscura, por ejemplo. ¿Para qué les digo todo esto? Estoy hablando de una ciencia como es la astronomía y la astrofísica, ¿bien? Para ver que una ciencia tiene ciertas premisas, ciertos
ciertas hipótesis, ciertas experimentaciones o ensayos matemáticos o de observación y ciertas conclusiones. Y puede estar más o menos cerrada, en este caso la astrofísica no está para nada cerrada, porque cuanto más se avanza en la tecnología, por ejemplo, más los telescopios ven más lejos, incluso ven más lejos en el tiempo, es decir, hacia atrás. Han llegado a decir que han visto hasta momentos de donde el universo tenía apenas 500 millones de años, y estamos hablando que probablemente tiene unos 13.800 millones de años, han dicho ahora. Bien. Bueno, la matemática. La matemática vendría siendo una ciencia exacta. Bien. Porque habla de números concretos y bueno, uno dice 2 más 2 es 4. Bien. Ahora, hay ciertos ámbitos de la matemática moderna que no es tan exacta. No sé, los algoritmos, que a veces pueden dar un resultado y otras veces otro según cierta variable. Entonces, la matemática aplicada no siempre es una ciencia, o puede no ser siempre una ciencia exacta. Bien. Entonces, uno podría decir la aritmética es una ciencia exacta, pero hay un nombre, la aritmética, bueno, que tiene un nombre raro que no me acuerdo, podría ser variable según sean esas premisas, esos ensayos, esas conclusiones. Es decir, hay ciencias exactas, hay ciencias más o menos exactas, y hay, podemos decir, dentro de las ciencias empíricas hablando, ciencias que son ciencias en un sentido analógico, porque muchas veces sus postulados no se pueden comprobar perfectamente, ¿no? Y en ese caso les diría, por ejemplo, la psicología. La psicología moderna hablo, ¿no? No la psicología en el sentido que la entendían los antiguos o los medievales, ¿bien? Porque para ellos la psicología era lo que nosotros entendemos hoy como antropología. Entonces la psicología moderna parte de ciertos principios que han sido observados en personas y luego son aplicados a otras personas, y a veces las conclusiones son unas y a veces son otras. Entonces la psicología moderna, por ejemplo, no es propiamente una ciencia exacta. Tiene que ver a veces con un montón de variables que se dan en cada persona. No sé si han escuchado decir, cada persona es un mundo. Por consiguiente, se podría hacer una ciencia psicológica por cada persona que existe, podríamos decir, hipotéticamente. Bueno, la teología. ¿En qué sentido es ciencia? Decimos que la teología, dentro del estatuto epistemológico de estas ciencias que venimos hablando, es una ciencia superior. ¿Por qué? Porque mientras que para la física, la astrofísica, la matemática, incluso la psicología, sus principios son observables o más o menos observables, porque como les digo, por ejemplo, la psicología, a veces sus principios se pueden aplicar en un tipo de persona o que vive en un determinado entorno, pero no en otras personas, por ejemplo. Entonces, bueno, pero de todos modos son principios que se basan en una observación empírica. En el caso de la teología, sus principios en parte pueden ser, digamos así, corroborados empíricamente, y en parte no. ¿Por qué? Porque esos principios han sido revelados. Es decir, vienen de una instancia superior, y estamos hablando del mismo Dios que tiene esa capacidad, al ser la causa y el creador, de revelarse y revelar las verdades que son necesarias para que el ser humano se realice como persona y también conozca la verdad que hay que creer y el bien que hay que realizar para llegar a la salvación, que es, y a la plenitud humana, y a la salvación, que en definitiva es el fin último del ser humano. Porque bueno, la astrofísica, conocer el movimiento de los astros, la historia del universo, ¿para qué nos sirve? Y nos sirve, sí, para indagar más sobre la existencia del ser humano y la existencia de todo lo creado. Ahora, tiene como una finalidad, podemos decir, de conocer por conocer, podemos decir, o
o conocer por ese apetito que tiene el ser humano de saber dónde está y hacia dónde va. ¿Bien? Pero incluso la astrofísica, que hablo de algo tan grande, cuasi infinito, porque no es infinito, que es el universo, es limitada en el sentido que queda de algún modo circunscripta al mundo material y físico. De hecho, la astrofísica por sí misma no puede explicar, por ejemplo, qué había antes del Big Bang, o cómo surgió algo si antes había nada. Y decimos que, y aquí entra la filosofía, que de la nada nada viene, por consiguiente la astrofísica de algún modo se tiene que abrir a la filosofía, y en definitiva también se va a tener que abrir a la teología. La filosofía le va a decir que el universo o el Big Bang fue generado por alguna inteligencia. El orden que hay en el universo ha sido pensado por alguna mente. Yo a mis alumnos les pregunto, cuando me dicen, una vez una alumna me dijo, yo sobre la creación yo creo más bien en la teoría de la ciencia. Entonces yo le dije, bueno, explícame cuál es esa teoría de la ciencia, porque no hay una teoría de la ciencia, hay un montón de teorías que incluso hasta son a veces contradictorias entre ellas, ¿no? Entonces no me supo explicar, ¿bien? Entonces, bueno, es decir, la misma ciencia, y en este caso la astrofísica, debe estar abierta a una reflexión filosófica que le dice de la nada nada viene, por consiguiente si existen cosas, estas cosas provienen de algún lugar. Y como le dije a otro alumno una vez, le digo, pensá en la mujer más bonita que has visto, o que creas vos que es la mujer más hermosa. Bueno, uno podría pensar en la Virgen María inclusive. Bueno, ¿crees tú, le dije, que este prodigio de la naturaleza haya sido hecho por azar? Es decir, el azar y la evolución llegó a la belleza de semejante persona. Bueno, uno podría pensar en la propia madre, en alguna hermana, amiga, en la Virgen María, y así tantas cosas, una música. También es una creación del ser humano, pero la inspiración, el espíritu humano llegar a semejante contemplación y poder plasmar eso en una música, eso a uno le tendría que hacer pensar de que hay algo más allá que una simple evolución, por ejemplo. Estamos haciendo teología moral, así que no nos vamos a meter tanto en otros temas. Pero bueno, entonces la teología es ciencia. ¿Por qué? Porque es un conocimiento cierto. Porque quien se revela es Dios, que no puede mentirse ni mentirnos. Entonces Dios ha revelado a través de la Sagrada Escritura, de estos libros canónicos reconocidos por una autoridad, y que son la autoridad del magisterio de la Iglesia, bueno, estos libros que nos revelan la verdad sobre Dios y sobre el hombre y lo que Dios ha querido revelarnos para hacer el bien necesario para la plenitud humana y para la salvación, también para conocer la verdad necesaria para la plenitud humana y para la salvación. Y en definitiva, para llegar a la salvación, Dios ha querido revelarnos, dice Santo Tomás, cosas que de otro modo solo pocos hombres hubieran conocido, y dice no sin mezcla de error, porque por ejemplo los antiguos filósofos algunas cosas conocieron verdaderas, por ejemplo Aristóteles o Platón, que llegaron a pensar que tenía que existir un Dios, una inteligencia ordenadora del universo, alguien que puso orden, que es la ley del universo, bueno, y que es el que ha dado, es la causa de todas las cosas, ¿no? Ellos llegaron a eso, llegaron a comprobar la necesidad de la virtud, llegaron a verdades, a hablar del espíritu humano, del alma humana, sin la revelación. Pero dice Santo Tomás, para que todos los hombres, sin mezcla de errores y con facilidad, conozcan la verdad necesaria y hagan el bien, digamos, proporcionado al ser humano y para su salvación, Dios quiso revelarlo. Entonces ahí tenemos la revelación, y entonces la teología moral se circunscribe dentro de esta revelación del Señor. Y bueno, vamos a ir viendo cómo ha sido plasmado, digamos, esta enseñanza moral. ¿Para qué es necesaria la teología moral concretamente? Bueno,
para vivir bien, es decir, vivir en modo humano y diríamos cristiano, porque Cristo es el que nos ha traído, ¿no es cierto?, la verdad completa, ¿no? Jesús dice en el Nuevo Testamento, cuando empieza su predicación, yo no vine a abolir la ley, es decir, no vine a quitar la ley antigua, sino vine a darle cumplimiento. Vine entonces a perfeccionar la ley. Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, la teología es una ciencia que tiene sus principios en la revelación de Dios, pero también que no prescinde de verdades naturales, de ley natural que conocieron, por ejemplo, los filósofos, que tiene que ver con la antropología, con la constitución del ser humano como un ser espiritual, libre, con inteligencia, voluntad, con sensibilidad, que tiene que ver con las virtudes del ser humano y el bien que debe hacer y el mal que debe evitar, y eso está también, digamos, podemos decir, en la filosofía y en la ética, ¿bien? En la, digamos así, en la moral natural, podemos decir. Bueno, vamos a hablar hoy de la teología moral. La teología moral es parte de la teología. Tiene que ver entonces con esa revelación de la que hemos hablado y que Dios ha hecho al ser humano para su plenitud y su salvación. Y entonces la teología moral es una parte de la teología, ¿bien?, que trata o estudia los actos humanos, y vamos a ver después qué son los actos humanos, a la luz de la revelación, es decir, de la fe, y también a la luz de la razón, que tiene que ver con eso que hemos dicho, del conocimiento racional o natural. Entonces la teología moral es parte de la teología que estudia los actos humanos a la luz de la revelación y de la razón natural, y podríamos completarlo, ¿no es cierto?, diciendo que en vistas al fin sobrenatural del ser humano, que es la salvación. Y en vista, podríamos decir también, al fin natural del ser humano, que es la felicidad. Y esa felicidad se va a dar plenamente en el ser humano cuando alcance la salvación. Vamos a leer entonces una definición de teología moral que aparece en el libro de Ricardo Sada y Monroy. La teología moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos considerándolos en orden al fin sobrenatural. Bien. La teología moral ayuda al hombre a guiar sus actos y es por tanto una ciencia eminentemente práctica. Bien, uno podría decir que la teología dogmática es una ciencia más bien teórica porque va a hablar de bueno, los distintos dogmas, los distintos contenidos doctrinales que Dios ha revelado, que están en el símbolo de la fe, en el credo. Bien. Mientras que la teología moral tiene un orden más bien práctico, es decir, tiene que ver con el obrar del ser humano. En su vida terrena, el ser humano es un caminante hacia el cielo y el hombre necesita de una orientación con el fin de que su conducta se vaya adecuando a una norma objetiva que le indique lo que debe hacer y lo que debe evitar para alcanzar el fin para el cual ha sido destinado. ¿Bien? Bueno, es parte de la teología y como dice Santo Tomás de Aquino, se ocupa del movimiento de la criatura racional hacia Dios. Por eso es parte de la teología y tiene que ver con este caminar hacia Dios del ser humano, siendo precisamente la teología la ciencia que se dedica al estudio del conocimiento de Dios, como hemos dicho. Y bueno, y que trata de los actos humanos. ¿Qué son los actos humanos? Y acá ya vamos entrando en un tema concreto de la teología moral que tenemos en el programa. Son los actos que el hombre ejecuta con conocimiento y libre voluntad. Es decir, aquello que yo hago con conciencia de que estoy haciendo. Si yo estoy durmiendo y ronco, eso no es un acto humano porque es un acto del hombre o de la mujer, como se dice ahora, pero no es un acto humano en el sentido de la teología moral, en el sentido que los actos humanos de los que hablamos en teología moral son los que son hechos con libertad y conocimiento pleno. Por consiguiente, en este momento yo estoy grabando la clase,
y estoy consciente de que estoy grabando la clase y tengo un pleno conocimiento y libertad de estar haciéndolo. Entonces estoy realizando un acto humano. Bien, un estornudo que a uno le viene de repente y no lo puede controlar no es propiamente un acto humano, sino que es un acto del hombre, podríamos decir. O la digestión que realizamos, o no sé, o movimientos reflejos, me quemo y saco la mano. Bueno, probablemente eso no sea tanto un acto humano, sino un acto reflejo más bien. ¿Bien? Es decir, los actos humanos son aquellos que realizamos con inteligencia y voluntad y libertad. Y por tanto son los únicos a los que puede darse una valoración moral. ¿Bien? Aquello que yo decido libremente, con pleno conocimiento, es a lo que yo puedo decir está bien, es indiferente o está mal. ¿Bien? Bueno, son considerados en orden al fin sobrenatural, es decir, que en cuanto que acercan al hombre o lo alejan de la consecución del fin sobrenatural. A mí me gusta también, digamos, colocar como una finalidad de la teología moral también el hecho de que el ser humano alcance la plenitud humana, porque la salvación eterna es una consecución también de la plenitud humana, ¿no? Entonces el hombre alcanzará la salvación eterna de algún modo si ha conseguido esta cierta plenitud humana, al menos mínimamente en el orden moral. Es decir, una persona puede no haber estudiado, puede no haber tenido una gran cultura, pero si es buena, puede llegar a la salvación. Por consiguiente, miren la importancia de la teología moral, que puede ser hasta más importante que otras ciencias, ¿no? Santa Teresa de Ávila lo dice en una frase, dice, al final de la vida, el que se salva sabe y el que no sabe nada. ¿Bien? Entonces, bueno, los actos humanos en orden a este fin sobrenatural, que es la salvación, pero que tiene que ver también con la realización y la plenitud humana aquí en la tierra. Una persona que hace el bien y evita el mal, ciertamente es más ser humano, ¿bien? Que una persona que elige libremente el mal. Y después vamos a entrar en el concepto de libertad y de libre albedrío para ver cómo no es libre aquel que elige el mal. Y lo vamos a ver. Muy bien, ¿y cuáles son las fuentes de la teología moral? Tenemos la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Bueno, pasamos entonces a cuáles son las fuentes de la teología moral, es decir, de dónde la teología moral toma sus principios. Bien, esencialmente son tres, pero también agregamos una cuarta. Estas tres, que podemos decir que son como tres pilares que sostienen a la teología moral, pero vamos a poner un cuarto pilar. Estos tres principales son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia. Y como un cuarto pilar vamos a poner también la, digamos, la razón natural. Eso que hemos dicho, que el conocimiento de los filósofos o de los estudiosos antiguos, o lo que el ser humano puede llegar con su propia razón natural. Se ha llegado, por ejemplo, a comprobar la existencia del alma, la necesidad de la virtud, la necesidad de evitar el mal, ¿bien? Y eso es algo de razón natural. Bueno, la Sagrada Escritura, la Biblia, que nosotros tenemos aquí, y que es la palabra de Dios escrita, que está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, donde Dios se preparó un pueblo al cual le dio una ley, y bueno, vamos a ver luego el Decálogo también, vamos a ver luego de qué se trataba esta ley antigua. Y luego el Nuevo Testamento, que Cristo viene a dar la ley nueva, que como dice él, no vine a abolir la ley sino a darle cumplimiento, porque la ley nueva no solamente será un modo de cumplir más pleno y auténtico, digamos, estos preceptos que se habían dado en la antigua ley, sino que también se da en la ley nueva el Espíritu Santo. Bien, se da el Espíritu Santo. Bueno, luego tenemos también la Sagrada Tradición. Y la tradición es aquel ámbito donde, bueno, son estos primeros padres de la Iglesia que han leído la Sagrada Escritura
que han también, digamos, explicado, son los primeros sacerdotes, obispos o laicos inclusive, pero que eran cultos y que explicaban la Sagrada Escritura, que también nos refieren sobre los inicios del cristianismo, cómo se celebraba la liturgia, la Eucaristía, el bautismo, la confesión. Acá arriba estos libritos que tengo acá son de los padres de la Iglesia y que son estos parte de la tradición de la Iglesia, ¿no? Y luego tenemos también el magisterio de la Iglesia, que es, bueno, el Papa y todos los papas que han habido en la historia de la Iglesia, que creo que van unos 260 y tantos, bueno, el magisterio, lo que los papas han enseñado, es decir, la enseñanza continua de los papas, donde siempre, bueno, se ha enseñado la verdad moral. Bien. Y por último, la razón natural, que vendría siendo lo que los filósofos y también el ser humano, con su propia razón, como hemos dicho, puede llegar a conocer sobre el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, y la necesidad de la virtud para una vida humana plena. Bueno, te pido que luego de haber visto estos videos puedas generar tus preguntas, y también esto es un repaso del material que ya hemos ido trabajando con anterioridad, pero bueno, queremos hacer este repaso para que todos, inclusive alumnos que hayan quedado un poco rezagados, digamos, en enviar los trabajos, bueno, puedan completar esos trabajos. Y también ahora que empezamos estas clases a través de YouTube, bueno, que puedan formular sus preguntas el día jueves, también las puedan expresar a través del chat, o también me las puedan enviar, ¿no es cierto?, a mi mail. Vamos a hacer así, es decir, los que tengan preguntas un poco extensas pueden enviármelas a mi mail, que es gonzasiperiani@gmail.com, y así yo ya voy viendo las preguntas y se las puedo responder el jueves cuando nos pongamos en el chat. Entonces me envían las preguntas incógnitas que tengan a gonzasiperiani@gmail.com. Gracias.